En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Mujeres con Liderazgo y con Ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación, como ustedes saben, cada semana, por supuesto, a través de Radio Universidad de Tarapacá, Mujeres con Liderazgo y también con Ciencia. Como ustedes ya saben, una invitación de nuestra estación universitaria a conocer a las investigadoras de nuestra región, a fomentar la equidad de género y también a promover el debate sobre sensibilidades estructurales, inclusión y también medio ambiente. En esta oportunidad, para quienes ya la están mirando a través de nuestra señal vía YouTube, hoy nos acompaña la doctora Alejandra Caqueo Urizar. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard, obtuvo un doctorado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Barcelona y un máster en Psicopatología Clínica Infanto-Juvenil por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Doctora, un placer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy junto a nosotros en Radio Universidad de Tarapacá. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos conociendo la primera. Me decía antes de iniciar esta entrevista, ariqueña. ¿Cómo un poquito su historia? ¿Dónde estudia? ¿Cómo nace la inquietud? ¿Y parte a estudiar a dónde? ¿Después regresa? Perfecto, sí, yo soy ariqueña. Nací el 12 de noviembre del año 73. Mis padres son profesores, mi madre profesora. Así que mi papá fue profesor universitario y trabajó en esta casa de estudio hasta que se jubiló en el 2010. Estudié en el Junior College y luego estudié la carrera de psicología acá en la Universidad de Tarapacá, cuando era en Velázquez en ese tiempo. Ya. Luego de terminar y cuando ya estaba terminando la carrera, se acerca a conversar conmigo la profesora Manuela Pinto, quien era en ese momento académica, era secretaria de la universidad. Y me dice: Alejandra, ¿por qué no te vas a hacer un doctorado? Porque tienes las cualidades para hacer un doctorado, ¿por qué no vas? Y lo haces en España. Y mi papá también, entre medio, me decía que era muy necesario tener doctores acá porque había muy poquitos doctores. Entonces, por ahí empezó la inquietud mía. Y en ese tiempo, claro, se postulaba por cartas, tenía que esperar la carta, era distinto y todo. Pero afortunadamente todo resultó bien. Y en el año 2000, junto a mi marido y los dos pequeños niños que teníamos en ese tiempo, porque ahora tenemos 3, Diego y Gonzalo, nos fuimos a la ciudad de Barcelona. Allí yo cursé mi doctorado del 2000 al 2005 y mi marido hizo la especialidad de ortodoncia, él era dentista, hizo una especialidad de ortodoncia. Y mis niños crecieron ahí aprendiendo entre catalán, aprendiendo a vivir en otra cultura, en otro país. Fueron años muy, muy importantes y significativos en nuestra vida familiar. Luego retorné acá a la Universidad de Tarapacá, inmediatamente tuve una contratación. El doctor Alejandro Cuadra me reclutó inmediatamente, me dijo: Alejandra, tienes que venirte para acá a la escuela. Y desde allí estuve trabajando en la escuela de psicología hasta el año 2010 o 2012, claro. Y el 2013 me fui a la Universidad de Harvard a hacer un postdoctorado. Estuve 3 años viviendo allá, entre medio nació mi tercer hijo, varón también. Y nos fuimos en un plan familiar, ¿verdad?, a estos 3 años en la Universidad de Harvard, que fueron sin duda fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Estar en la Facultad de Salud Pública, ya trabajando con los tremendos investigadores que existen allá. Y luego cuando ya retorné en el 2017, claro, el 18 me incorporé ya al Instituto de Alta Investigación. Y es ahí donde me desempeño actualmente. Estoy en el instituto desde 2018 y muy contenta también de estar ahí en ese ámbito, ¿verdad? En ese setting de investigadores y de profesores de muy buen nivel también que hacen investigación a muy alto nivel. ¿La gana, doctora, de volver siempre, quizás de retornar, o hoy feliz acá contribuyendo también a la investigación desde la región? No, por supuesto, siempre, siempre retornando a la ciudad. Trabajo también con un proyecto en la Universidad Católica. Y claro, a veces los colegas me dicen: oye, pero tan lejos, ¿por qué no te vienes para acá? ¿No?
si uno es de Arica y quiere aportar en Arica. Así es que muy contenta siempre de trabajar y muy orgullosa de trabajar en esta universidad también. Doctora, cuando hablamos en este caso, de su influencia formativa, decíamos hace un momento en la presentación, obtuvo un doctorado en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Barcelona. A su juicio, ¿qué aspectos, por ejemplo, de esta formación europea considera que han sido más cruciales para el enfoque actual de su investigación? Yo creo que la formación que uno obtiene en Europa es una formación muy sólida. Ellos tienen buenos equipos de trabajo también y lo que uno hace es aprender a cómo poder ir armando sus propios también equipos de trabajo luego cuando uno retorna. La Universidad de Barcelona, bueno, tiene más de 500 años de experiencia, es una excelente universidad y sin duda la formación que tiene en posgrado, doctorados, etcétera, es muy buena. Yo diría que la gran fortaleza que tiene España es que por un lado te dan mucha autonomía como investigador, pero por otro lado también te van enseñando a cómo formarse uno en investigación desde muy joven. Yo me fui a hacer el doctorado muy joven, tenía 26 años y estuve 5 años allá desarrollando el programa. Obtuve una beca del gobierno catalán y muy buena la beca también. Y eso me permitió también estar más tranquila, porque claro, cuando uno opta por un doctorado te casas 5 años, 4 o 5 años de tu vida con esto, ¿no? Entonces no es fácil tomar la decisión. Pero se pasa rápido, a pesar de que es duro, se pasa rápido y si uno ya tiene como de alguna manera el tema económico resuelto, podría estabilizarse Claro. económicamente, eso también tranquiliza. Entonces la beca a mí del gobierno catalán me ayudó muchísimo para poder cursar los estudios. Ya. Y este paso, en este caso del doctorado al postdoctorado, especialmente en una institución, como lo decíamos, como Harvard, que sin duda marca un hito para usted, ¿cuál es el proyecto o línea de investigación principal que está desarrollando en este momento? Sí, cuando yo me decidí a hacer el postdoc en la Universidad de Harvard, postulé con un proyecto que tenía que ver con lo que ya venía trabajando, que es esquizofrenia. Yo trabajo en la línea de esquizofrenia y todo lo que tiene que ver con los factores psicosociales que afectan el curso del trastorno. Todos los cursos de los pacientes no son iguales y va a depender un poco también de cómo son los factores que rodean al sujeto y cómo es el sujeto también. Sí. También hay factores propios, ¿no?, del Claro. paciente. Pero también hay muchos, sobre todo en esta zona, muchos factores culturales que nos hacen pensar y repensar, ¿verdad?, en el curso del trastorno. Y eso fue un poco lo que yo estudié durante esos años que estuve allá, em, llevando una base de datos de pacientes de Perú, Chile y Bolivia, considerando la etnia aymara. Entonces, considerando la INEMARA, pudimos ver si las creencias que ellos tienen respecto al trastorno influye o no influye en el curso, si influye en una mayor o menor gravedad, si influye en buscar o no ayuda, a quién buscan ayuda ellos, ¿verdad? Como comunidades más indígenas, ¿verdad? Y eso me permitió a mí poder ir observando la esquizofrenia como un trastorno que tiene mucho, mucho componente social. ¿Sí? El componente social es muy importante para el curso del trastorno. Y era impresionante porque siendo una comunidad aymara, ¿verdad?, de 3 millones de personas, los académicos en Harvard estaban muy interesados en conocernos, en saber cómo poder aportar, en qué medida podemos dar mejor tratamiento, por qué estas personas ingresan al hospital y después no vuelven, qué pasa ahí con la adherencia al tratamiento, etcétera. Son todas las preguntas de investigación que desarrollamos durante esos años y que todavía seguimos en contacto trabajando. Y luego, bueno, fui adjudicándome otros proyectos Fondesit, siempre trabajando con esta mirada de recuperación, ¿verdad?, de calidad de vida de los pacientes. Y en eso me he estado desempeñando durante los últimos años. Factores, en este caso, hereditarios, por ejemplo, ¿se descartan o también forman parte? También forman parte. Hay un componente hereditario bastante fuerte, sobre todo en trastornos mentales graves. Casi yo diría que es un 50%, pero hay un 50% es una caja de Pandora, ¿no? Desconocido de muchos factores, bueno, no tan desconocido, porque saben, por ejemplo, que el nivel socioeconómico influye mucho en el curso del trastorno. Si la persona tiene un nivel socioeconómico muy bajo, ¿verdad? O índice de pobreza, eso sin duda va a afectar todo lo que tiene que ver con su tratamiento también. Factores como el apoyo familiar que pueda tener el paciente, el apoyo comunitario, si tiene o no tiene trabajo, si mantiene los estudios o no. O sea, hay una serie de otros factores, ¿verdad?,
que aparte de los factores genéticos hacen que este trastorno sea más o menos grave o que en algún momento pueda remitir, porque también hay pacientes que se recuperan, como es lo que hemos visto también en los últimos años. Doctora, cuando usted hablaba hace un momento acerca de factores sociales, por ejemplo, ¿qué tan especial resulta Arica, no sé, el hecho de esta bifrontera, por ejemplo? Porque era como muy habitual ver hace algunos años atrás mucha gente con rasgos de esquizofrenia en la calle, muchos, por supuesto, en situación de calle, situación de abandono, pero que era muy normal verlos y era muy normal esta convivencia también que se daba entre, podríamos decir, la persona que no la padece versus la que la padece. Sí, yo creo que acá se conjugan una serie de factores. En primer lugar, el hecho de que estos pacientes estén en la calle también responde al clima. Nosotros tenemos un excelente clima, Claro. y que pasa también, y es similar a lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, yo viví en Boston, donde está la Universidad de Harvard, y en Boston es muy poco encontrar los homeless, los que no tienen casa. ¿Por qué? Porque el clima en invierno es muy, muy crudo. Pero si tú vas a California, está lleno de gente viviendo en la calle. Sí, toda la gente que tiene trastornos mentales severos vive en la calle en California. ¿Por qué? Porque no tienen cómo mantenerse, etcétera, y porque hay un clima mucho más adecuado. En Arica se da eso. Tenemos un buen clima, pero también es una ciudad, en Arica es una ciudad pequeña. Entonces, todos conocemos, entre comillas, sabemos quiénes son las personas que, ¿no? que padecen estos trastornos, muchas veces que están en la calle, a veces están más agitados, otras veces no, Claro. reciben ayuda, etcétera. Y se da toda esta, yo diría, toda esta combinación de factores entre la cosmovisión andina y lo que tiene que ver con lo occidental. Entonces aquí hay una, yo diría, una comunidad bastante diferente a lo que puede estar pasando en Santiago o lo que puede estar pasando en la Araucanía, por ejemplo. Somos un país muy largo, ¿verdad?, que nos hace ser muy distintos. Y Arica combina eso, ¿no? Combina migración, combina etnia indígena, ¿verdad? Y no solo la aymara, quechua, afrodescendientes, etcétera, que hace que la comunidad sea muy diversa. Y en esa diversidad yo creo que también hay una apertura a los trastornos mentales de buena manera en general. Nosotros percibimos que la calidad de vida de los pacientes aquí no es tan severa, no es tan mala como en otros lugares, de otras ciudades más grandes, donde los pacientes viven mucho más aislados de lo que usualmente viven. Correcto. Doctora, en su parte también dentro de su formación en cuanto a su máster en psicopatología clínica infanto-juvenil, ¿qué la motiva a estudiar la salud mental, en este caso particularmente entre niños y adolescentes? Sí, bueno, a mí siempre me gustó la clínica infanto-juvenil. Yo veía ¿Es muchos más pacientes. compleja Yo diría que para mí o es distinta? es distinta. A mí me encanta. Yo creo que los niños y los adolescentes, a diferencia de los adultos, ¿no? La llegada es más fácil, ellos son mucho más transparentes. Mientras más chiquitito es como mucho más transparente lo que le pueda estar pasando, etcétera, a este niñito o a esta niñita. Y a mí me encantaba trabajar en la clínica, pero claro, hubo un momento en que ya estaba haciendo mucha clínica y estaba comenzando también a adjudicarme proyectos, ya no podía compatibilizar ambas cosas. Entonces tuve que dejar la clínica, pero siempre me ha gustado mucho el tema infanto-juvenil y por eso una de las otras ramas de investigación que desarrollo tiene que ver con salud mental. Y hemos estado trabajando afortunadamente en un proyecto muy bonito en conjunto con la Universidad Católica, es en un centro de justicia educacional, donde hemos estado nosotros evaluando acá en Arica a muchos niñas y niños de cuarto básico a cuarto medio, viendo cuáles son los indicadores de salud mental que tienen, cómo estos indicadores han cambiado a lo largo del tiempo, porque ya llevamos casi 9 años de proyecto con una pandemia entre medio, ¿verdad? Y ir viendo también cuáles son los factores que de alguna manera propician o favorecen la salud mental y cuáles son los factores de riesgo que podamos tener también para este tipo de trastornos, diferentes trastornos en los niños. ¿Y cómo están esos indicadores, doctora? ¿Qué están Ay, diciendo? los indicadores ya estaban malos cuando comenzamos el proyecto en 2017-2018. Malos digo porque en general la frecuencia y la intensidad de los trastornos era un poco más alto que el resto del mundo, en términos de ansiedad y depresión, sobre todo. Sin embargo, luego vino la pandemia y sin duda la pandemia disparó estos indicadores a niveles altísimos, ¿sí? Sobre todo en lo que tenía que ver con fobias. Mucho temor del niño a volver a la escuela, por ejemplo. Claro, porque estuvimos 2 años, ¿verdad?, encerrados, prácticamente 2 años los Claro. niños.
Y para un niño de quinto, volver al séptimo, ¿no? Ya es un niño totalmente distinto. Entonces había una cantidad de ansiedad y de fobia y no querer y muy, muy complejo. Afortunadamente estos últimos años, ya post pandemia, los indicadores han ido bajando, ¿verdad? Ha llegado un poquito más a lo que teníamos antes, pero realmente los indicadores post pandemia fueron muy alarmantes y yo creo que ahí fue muy necesario invertir en salud mental. Y yo creo que dentro de las pocas cosas, y siempre lo digo, de las pocas cosas que dejó la pandemia, porque yo creo que no dejó nada bueno, ¿no? Fue el posicionar a la salud mental como yo diría que como una, una área de desarrollo y de interés y no solamente de investigación, sino que de que forma parte del sujeto tan importante que muchas veces había sido dejada de lado. Siempre hemos como no, la hermana pobre, le decían a la salud mental, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ayuda un poco a posicionarla en un lugar importantísimo como es lo que necesita tener la salud mental. Correcto. Y en estos factores que usted señalaba, doctora, en el caso de los niños, por ejemplo, el uso, o más bien abuso en algunos casos, de tecnologías, de aparatos tecnológicos, me imagino que también no ayuda en nada. Exactamente. En el centro justamente hay una línea de investigación que se llama los 1000 primeros días y ellos han evaluado a los niños desde que nacen hasta sus 1000 primeros días. Creo que son sus 3 años o algo así. Y ellas claramente vieron que durante la pandemia aquellos niños que estuvieron expuestos, mucho más expuestos y sobreexpuestos a pantallas, esos niños no desarrollaron de forma adecuada todo lo que tiene que ver con habilidades cognitivas, del lenguaje, del juego, el juego simbólico, todo esto que es muy necesario en el desarrollo en esos 3 años, se vio mermado en aquellos niños en que estaban muy conectados a la pantalla. Estamos hablando de niñitos muy pequeños, Claro. ¿no? Muy pequeños. Y también pudieron observar las colegas que aquellos niños que tuvieron acceso durante la pandemia a áreas verdes, por ejemplo, eso favoreció muchísimo también su desarrollo. Hubo en algunos sectores en que pudieron efectivamente las mamás poder salir un ratito a jugar en el columpio, ¿verdad? Etcétera, y eso se observó que les hizo muy bien a estos niñitos pequeños. Estamos hablando de niños que necesitan correr, necesitan salir, imagínate encerrados durante 2 años, realmente muy difícil lo que ha sido el desarrollo de estos niños. Doctora, bueno, estamos conversando también dentro de todos estos temas acerca de lo que hablábamos precisamente, la psicopatología clínica infanto-juvenil. Pero, por ejemplo, a ver, para quienes nos están escuchando, no conocen el término o no saben a qué Ujú. nos estamos refiriendo particularmente, ¿qué podríamos decir en el sentido de que es un área que abarca particularmente qué y por qué es tan vital estudiarla, investigarla el día de hoy? Sí, la psicopatología, tanto en adultos como en niños, significan los trastornos mentales que las personas podemos padecer. Y ahí hay un espectro muy amplio, ¿verdad?, de trastornos mentales, desde los trastornos que tienen que ver más en el área de ansiedad, ¿verdad? Esto de que yo me pongo muy nervioso, no sé qué, no sé cuánto. La ansiedad es algo normal que podemos vivir, pero claro, cuando sobrepasa los niveles, ya estamos hablando de un trastorno. Ya cuando el niño ya no quiere salir de la casa porque tiene miedo, etcétera, ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Hay trastornos también que tienen que ver por la esfera más de la depresión, donde la gente no quiere, no hace las cosas que hacía usualmente, las cosas que le generaban placer ya no le generan placer, etcétera. Hay un cambio en la persona muy importante porque está viviendo una depresión. Y hay otras áreas también como la psicosis, cuando ya la persona pierde juicio de realidad y comienza a delirar, ¿verdad? O comienza a tener alucinaciones. Estamos hablando de trastornos como la esquizofrenia o trastornos bipolares con sintomatología psicótica. Entonces, existe todo un espectro de psicopatología que podríamos decir son los trastornos mentales que las personas podemos sufrir en algún momento de nuestra vida. Todas las personas podemos padecer algún trastorno mental en algún momento de nuestra existencia y eso no es bueno ni malo, pero puede pasarnos, sin ¿Hay duda. algunos aspectos, por ejemplo, de la conducta que puedan ser más habituales que usted le sugeriría a los padres que nos escuchan que, por ejemplo, Sí, cuando se detecta eso, inmediatamente una voz de alerta? sí, sin duda, sin duda. Y los niños, por eso te decía yo cuando me preguntabas por qué me gustaba hacer clínica infanto-juvenil, es porque para mí es como más claro, ¿no? Es más fácil, se me da mucho más fácil ver, observar un niño, qué pasaba, etcétera. Porque los niños son mucho más transparentes. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los papás y las mamás, ven que el niño ha cambiado ciertas conductas.
ya no quiere ir a la academia que le gustaba tanto, ya no quiere salir con su amigo, ya no le interesa quizás la comida rica que le hacía la mamá, y ustedes notan que hay como un tono más bajo, quizás no hay tanta tristeza, ustedes no lo ven triste, ni esté llorando, ni nada, pero notan que hay muchos cambios en su conducta. Esos son signos de alerta que nosotros tenemos que tener cuidados como padres y ver qué puede estar pasando ahí, acercarnos, hablar con ellos, ¿verdad? Decir, por qué ya no quieres salir? ¿O te pasó algo malo en la academia que no quieres ir? ¿Me entiendes? Porque las academias para los niños son súper entretenidas, a los niños les gusta ir a las academias, sobre todo si son de deporte, ¿no? Entonces ya cuando el niño deja de hacer deporte, no quiere jugar, se muestra como un poco así medio fatigado, cansado, sin razón. Esos son síntomas que yo diría que los papás tenemos que poner atención. Correcto. Hace un momento también estaba hablando y quiero volver un poquito atrás acerca de cuando hablábamos de la esquizofrenia. ¿Cuál es el desafío ahí que existe hoy día por parte de la investigación para ir precisamente, no sé, contribuyendo quizás a un diagnóstico más prematuro de lo esperado? Sí, la esquizofrenia, en este sentido nosotros hemos estado trabajando varios temas en relación al trastorno. Uno de los últimos temas que estuvimos trabajando tenía que ver con la recuperación. Nosotros lo que quisimos ver es qué aspectos de la vida del sujeto o de los aspectos sociales favorecen a su recuperación. Y efectivamente hay temas que ayudan a la recuperación, como por ejemplo el apoyo social, el apoyo que pueda sentir el paciente también de su familia respecto al trastorno, cómo lo apoyan, cómo de alguna manera lo acompañan en este proceso, ¿verdad? Sin la crítica, sino que está viviendo un trastorno mental. Entonces no es que esté flojo, sino que es que no puede levantarse en la mañana porque tiene una serie de síntomas que lo agotan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de factores dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Lo más cercano, familiar, etcétera. Pero también hay factores que son más bien sociales. Por ejemplo, es muy importante el hecho de la educación. Cuando un paciente ha terminado cuarto medio, es muy distinto a un paciente cuando desarrolla un brote psicótico en octavo, en primero, y se quedó ahí, ya han pasado los años, no terminó su enseñanza media. Eso le resta al paciente oportunidades y eso le resta también capacidad de buscar ayuda, ¿no? Capacidad de hacer contactos, ¿verdad? Capacidad de poder establecer redes, etcétera. Las personas con esquizofrenia tienden a estar muy aisladas. A diferencia de lo que Hollywood intenta mostrarnos, de que son pacientes súper agresivos y peligrosos, ¿verdad? Eso realmente es un estereotipo totalmente errado. Sí, han habido casos, ¿verdad? Pero son los menos. La mayoría de estos pacientes tienden más bien a estar con su círculo, familia, ¿verdad? Cercana, no tienden a salir, a estar muy encerrados y eso claramente favorece su recuperación. Idealmente es que el paciente retome la vida que tenía antes de presentar Lo más habitual lo posible. más habitual posible. Idealmente es que vuelva a tener un trabajo o vuelva al colegio a terminar cuarto medio, porque la esquizofrenia generalmente los brotes psicóticos se presentan en la adolescencia. Estamos hablando en los varones entre 15 y 16 años y en las mujeres un poquito mayor. Entonces, muchas veces ellos dejan de estudiar. Y eso se ha visto que es un factor muy negativo porque no terminan su enseñanza media, no siguen cursos universitarios, etc. La idea es que retomen. Si ha sido un joven que estaba trabajando, que retome su trabajo también, porque eso también lo hace sentir más, de alguna manera, más empoderado, ¿verdad? Más independiente, etc. Y si no, claro, pasan a ser parte, entre comillas, del cuidado de la madre, quien generalmente se hace cargo, y eso hace que un estancamiento en su desarrollo, sin duda. Y tenemos personas de 30, 40 años que pudiendo tener quizás con mayor soporte, y ahí está un poco la respuesta a tu pregunta, ¿qué se puede hacer, verdad? Si tuviéramos un mayor soporte desde el Estado, ¿verdad? A estas personas de generar trabajos diferentes, ¿verdad? Con quizás no jornada completa, media jornada, pero intentar capacitarlos en algo para que logren, ¿verdad? Conseguir un trabajo, sin duda eso va a favorecer su calidad de vida y la calidad de vida también de la familia. Falta una mirada más de integración también. Sin duda, falta mucho más integración. Y eso es lo que nosotros hemos visto también en este último Fondesit, ¿verdad? Que si bien los pacientes se recuperan en términos de síntomas, muchas veces no están psicóticos ya no están tan delirantes, etcétera, están más bien estables. La recuperación funcional, es decir, que vuelva de alguna manera a funcionar como estaba haciendo, eso está muy a las manos. O sea, muy poca gente se recupera funcionalmente. Estamos hablando del 7% de los pacientes. Muy poco paciente vuelve
a su vida cotidiana. Y en la recuperación de los síntomas, un 70% con medicamentos, con seguimiento, vuelve a estar estable, relativamente estable y bien. Pero claro, ese paciente no se siente recuperado porque no ha logrado volver al liceo, ¿verdad? Volver a su trabajo, volver a tener sus redes, etc. Y ahora hay otra recuperación, que es la recuperación psicológica, o la recuperación que de alguna manera es subjetiva, es como él la vive. Si se siente o no se siente recuperado. Y allí hemos estado estudiando y es bastante interesante, porque muchas veces el paciente no tiene síntomas, pero no se siente no se siente recuperado todavía, él como persona o ella como persona. Siente que todavía tiene mucho estigma, que todavía tiene como dificultades para establecer relaciones sociales, etcétera. Entonces no se siente recuperado. Y creo que la recuperación personal o psicológica es muy necesaria también de incorporarla en todo lo que es los tratamientos, ¿no? No solo la recuperación de los síntomas, no solo que intente volver al trabajo, etcétera, sino que la persona también se sienta recuperada. Y es muy distinto, por ejemplo, cómo se manifiesta, cómo se desarrolla en adolescentes versus adultos en este caso. No, en general la sintomatología, bueno, cuando estamos hablando de un adolescente es alguien que ya va en camino, ¿verdad?, hacia la adultez, entonces la sintomatología es bastante similar, ¿no? Empiezan comienzan con algún tipo de delirios, ¿verdad? Y el delirio es que es algo que no es compartido con el otro, ¿no? Pierden juicio y realidad, creen que lo están investigando, que le han puesto un chip en la cabeza y cosas por ese estilo, ¿verdad? Entonces, la sintomatología entre el adolescente y la persona que es un poquito más mayor, yo diría que no es tan distinta. También están los delirios, las alucinaciones, que ven cosas, pero generalmente los pacientes escuchan cosas, ¿sí? Escuchan voces. Y eso para ellos les genera mucha ansiedad. Entonces, por eso es necesario internar a los pacientes cuando están en este brote psicótico. Es muy necesario internarlos para que puedan estabilizarlo en la unidad de psiquiatría, puedan bajar, ¿verdad?, toda ese accionar del cerebro que está full, ¿verdad?, pueda bajar y pueda establecer nuevamente volver como al juicio realidad, ¿sí? Y una vez que se establece eso, se recupera, ¿verdad? El paciente recupera, digamos, la noción de que está tranquilo, que está bien, puede volver a su casa, pero necesita continuar su tratamiento. Y es allí donde a veces se producen los quiebres, ¿no? Porque se les dice, tiene que volver, tiene que venir a buscar su receta, tiene que venir a controlarse, Sí. y ahí los pacientes muchas No. veces no quieren volver. Y muchas veces también la familia no los quiere llevar, porque dice que no, que es droga, que se va a acostumbrar, etcétera. Y claro, genera un daño, porque finalmente lo que pasa con este adolescente es que va a volver a tensionarse por otra cosa, etcétera, y va a volver a tener otra crisis. Y cada crisis también va generando daño neurológico. Entonces, eso es lo que muchas veces es necesario transmitir también a la familia. Mientras menos crisis tengamos, mucho mejor. Mientras menos tengamos que hospitalizarlo, mucho mejor. Pero para eso hay que tener un buen seguimiento. O no sé si muchas, quizás algunas de esas crisis podrían llegar a ser dañinas para la propia salud del paciente en este caso. Efectivamente, efectivamente, y muchos de los pacientes, más que esto, lo que te contaba, ¿verdad?, de Hollywood, que ellos son Claro. asesinos y cosas, no, generalmente es al revés, ellos tienden a cometer más suicidios que la gente en general, porque escucha voces y se angustia, y las voces le dicen que se tiene que morir, ¿me entiendes? Entonces, la angustia que sufren es muy alta y pueden generarse también este tipo de conducta de daño a sí mismo. Doctora, ¿de qué manera la investigación que usted está desarrollando podría comenzar a aportar a traducir al conocimiento científico en herramientas prácticas, por ejemplo, o quizás políticas de salud mental que pudieran ir ya hablando en directo beneficio de la población? Bueno, eso un poco yo diría que el sueño que todos los investigadores tenemos, ¿no? No es solo publicar un buen paper en un buen journal, sino también es cómo eso baja finalmente a la comunidad que nosotros queremos ayudar. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos desarrollando va a permitir de alguna manera, por lo menos, tener una visión de que en Chile los tratamientos probablemente no pueden ser todos iguales, porque vivimos en contextos distintos. La zona norte es distinta, tiene su cosmovisión distinta, etcétera. Entonces, aplicar algo estándar quizás ahí es cuestionable, y lo que se requiere es yo diría que una visión más territorial. Eso por un lado. Y lo segundo es que a partir del último Fondesit en recuperación, nosotros nos dimos cuenta que una de las variables que las personas nos dicen, los pacientes nos dicen que es importante para su recuperación, tiene que ver con la calidad de la atención. ¿En qué medida el tratamiento que está recibiendo el paciente en su servicio de salud
es de calidad. Entonces, afortunadamente, el año pasado me adjudiqué este nuevo Fondesit, donde lo que vamos a evaluar es la calidad de la atención, cómo el paciente percibe la calidad de su atención, en términos de, ¿tengo buen acceso yo, por ejemplo, al consultorio o al ESMA donde tengo que ir? ¿Me atienden con regularidad al psiquiatra o solo voy y recojo el fármaco y me voy? ¿Me entiendes? Es distinto a que tengo una entrevista con el psiquiatra, etcétera. Entonces, vamos a medir calidad de la atención y cómo esa calidad se relaciona también con la recuperación, porque a la medida en que tenemos una buena calidad de la atención, probablemente vamos a tener mejor recuperación. Entonces, vamos a ver qué focos ahí, de alguna manera, podemos nosotros aportar y decir, esto es lo que está faltando, o aquí hay que poner más recursos, ¿no? Es muy necesario. Y estamos viendo así resultados muy preliminares, por ejemplo, que la labor que tiene el psicólogo es fundamental, la labor que tiene el asistente social es fundamental y la labor que tiene el terapeuta ocupacional también. A veces cuando uno habla de terapeuta ocupacional, la gente dice, ¿qué hace el terapeuta ocupacional, no? Y el terapeuta acompaña, ¿verdad? Y puede ir a la casa y puede estar en el domicilio enseñándole un montón de cosas en relación a su autocuidado, por ejemplo. Y eso es un tremendo aporte para el paciente en su vida cotidiana. Pero claro, cuando hablamos de terapeuta ocupacional pensamos que no hay muchos, hay uno en el servicio 2. Entonces, claro, cuando vemos con datos, con cifras, con estadísticas, que claramente el aporte que puede hacer este equipo, ¿verdad? Junto con el psiquiatra es importante, eso yo diría que marca una diferencia entre decir dónde tenemos que poner, ¿verdad? Más financiamiento, dónde tenemos que poner como Estado también más cuidado en los tratamientos. Perfecto. En Radio Universidad de Tarapacá estamos conversando con la doctora Alejandra Caqueo Urizar. Doctora, a ver, volvamos un poquito ahora ya a netamente lo regional, de acuerdo a su visión. ¿Cómo está la salud mental de nuestra región? Yo solamente puedo hablar de los niños y adolescentes, Ya. que es lo que nosotros hemos visto. Y como te señalaba anteriormente, yo diría que es preocupante, ¿sí? Los indicadores, porque si bien uno lo que hace a nivel de los colegios, ¿verdad? Y vamos y evaluamos, etcétera, es un screening, no es un diagnóstico, es decir, es como un tamizaje solamente. Estamos viendo por dónde puede ir, pero sí estamos viendo casos más o menos graves, entonces vemos que un porcentaje alto de los niños y niñas está con sintomatología que probablemente si tú lo llevas al psicólogo o al psiquiatra va a diagnosticar una depresión, ¿sí? Y a lo mejor no está recibiendo tratamiento, la familia no se ha dado cuenta de que ese niño o esa niña está sufriendo algo. Para mí es un tema preocupante que yo creo que se podría hacer más, eh, no solo desde los servicios de salud, sino también desde los servicios de la escuela. Yo sé que los profesores están súper cargados de pega y todo, pero la escuela es una entidad es una institución donde el niño pasa muchas horas. Entonces, es muy necesario hacer la conexión ahí, ¿no? Entre la escuela, la posibilidad de que pueda acceder a un tratamiento externo, ¿me entiendes? Yo creo que ahí esa conexión es fundamental y lo hemos visto sobre todo con niños migrantes, por ejemplo, que la escuela es como el único lugar donde existe esta conexión entre la familia, el niño y la comunidad. Y es muy necesario el trabajo que se puede hacer, el diagnóstico, la pesquisa que se puede hacer desde las escuelas también. Hace un momento usted hablaba también, doctora, acerca, bueno, de los efectos de la pandemia y cómo en alguna medida permitió reposicionar, otorgar a su área este lugar que siempre ha debido tener. ¿Qué tanto debemos asumir nosotros también como sociedad? Porque aún es muy habitual escuchar en muchas personas, yo no creo en los psicólogos, dicen. Y de ahí cuando sale un psiquiatra, ni hablar, o sea, como mucho temor, con mucha vergüenza al respecto. Sí, yo creo que ha ido cambiando, sobre todo en las generaciones más jóvenes, em, esta percepción, ¿no? De que yo necesito un psicólogo y que me va a hacer bien, etcétera. Esto de que no eso es para los locos, yo creo que es un mito que se ha ido derribando a lo largo del tiempo, porque claro, ahora los niños, las niñas y los adolescentes expresan mucho más sus emociones que antes, ya no vivimos en un mundo tan reprimidos como antes, entonces también la expresión de emociones hace bien, ¿verdad? Y el hecho de decir necesito ayuda, yo creo que los chicos ahora están más empoderados en eso de poder solicitar ayuda. Ahora yo creo que la capacidad de poder atenderlos es lo que nos juega en contra, porque necesitamos mucho más apoyo, necesitamos mucho más psicólogos para poder atender a la población que necesita efectivamente tratamiento. Y ahí yo creo que estamos al debe.
¿Qué le gustaría decirle, doctora, a un estudiante, por ejemplo, de pregrado de psicología en nuestra universidad que sueña conseguir una carrera de investigación internacional, quizás como la que hizo usted? Bueno, se tiene que trabajar mucho. eh, es un ámbito de la psicología también muy bonito, ¿no? Así como está la clínica, está el ámbito educacional, el ámbito de la investigación uno puede aportar muchísimo. Se trabaja mucho, pero también, y hoy día justamente hablaba con una alumna que está haciendo su práctica conmigo en investigación, eh, pero también si bien es como un trabajo un poco solitario, te da a ti la autonomía de poder trabajar. El trabajo es muy autónomo, ¿no? Entonces, eso significa que tú eres tu propio jefe muchas veces, ¿no? Ya. Y eso para la gente que es disciplinada, ordenada, sistemática, etcétera, le va muy bien, porque uno organiza sus días. Yo afortunadamente he podido estar muy presente en la crianza de mis 3 hijos por lo mismo, ¿no? Porque si tengo que ir al fútbol, voy al fútbol, los acompaño, estoy leyendo un paper y no sé qué, pero ¿me entienden? No es lo mismo que tener que estar ahí encima o tener que estar 100% en una oficina, en un trabajo, etcétera. Esa autonomía yo creo que es un privilegio para los investigadores, pero claro, tenemos muchísimas presiones que la gente tampoco ve: publicar, ganar fondos, ganar proyectos, hacer redes, etcétera, etcétera. Pero yo los insto a que vayan conociendo otros investigadores también y vayan viendo las áreas y cómo nosotros podemos, bueno, como investigadores, qué es lo que aportamos, qué hacemos, cuál es nuestra labor, etcétera, para que también tengan dentro de su esquema quizás la posibilidad de desarrollar esa línea de trabajo más adelante. Doctora, y ya para ir finalizando, porque nos queda poco tiempo, pero en lo personal, desafíos, expectativas, metas quizás a mediano, largo plazo, alguna investigación pendiente que le gustaría empezar en algún momento. Bueno, siempre hay investigaciones que uno tiene ahí en carpeta, ¿no? Pero por temas de tiempo a veces uno no alcanza a hacer de todo. No, yo creo que los desafíos están en el doctorado. Nosotros tenemos un doctorado en psicología, del cual he sido directora durante ya casi 8 años. Y hemos intentado formar investigadores de nuestra propia casa de estudio, muchos de ellos, ¿verdad? Que ahora vemos que ya están trabajando en otros lugares, en otras regiones, etcétera. El desafío está siempre ir mejorando el programa, yo diría. ¿Ah? Para nosotros el programa ha sido algo lo hemos desarrollado con mucho esfuerzo, habemos pocos profesores trabajando ahí en el doctorado, pero hemos hecho alianza con la Universidad Católica del Norte, que nos ha permitido crecer como programa, ¿verdad? Y el desafío está en poder posicionarlo aún mejor. Estamos acreditados, pero queremos volver a reacreditarnos por varios años más. Perfecto, doctora Alejandra Caqueo Urizar, muchas gracias por estar hoy con nosotros desde ya. Extendí la invitación para cuando quiera visitarnos, compartir parte de su investigación. Nosotros muy encantados de recibirla. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos encontramos, como ustedes ya saben, en una nueva conversación la próxima semana con mujeres con liderazgo y conciencia, como siempre a través de Radio Universidad de Tarapacá. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Mujeres con liderazgo y con ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.